La salvación no es obra nuestra, ni la salvación es por merecimiento humano. La salvación es solo la obra de Dios que no merecemos. Es la obra de Dios gratuita. Y es que Dios nos salva del pecado, porque el pecado nos separa de Él y porque la paga del pecado es la muerte, es el castigo eterno. Pues con el pecado nunca podríamos estar en comunión con Dios ahora, ni podríamos estar junto a Él en la gloria celestial. Ser salvos es lo mejor, es todo. Es lo que nosotros necesitamos. Ser salvos es tenerlo todo, porque la salvación consiste en volver a la comunión con Dios. Cristo llevó a cabo la obra perfecta para que seamos perdonados de nuestros pecados. Y por eso podemos tener comunión con Dios, porque cuando somos perdonados de nuestros pecados, somos reconciliados con Él. Ciertamente, para ser salvos, necesitamos creer en Cristo, recibirlo en nuestra vida. Pero la fe con la que se recibe a Cristo tampoco es obra nuestra. Aunque por supuesto hay un acto de fe por parte nuestra, esto tiene que ver con la obra del Espíritu Santo, porque somos ministrados por el Espíritu Santo para que podamos creer y creemos la palabra que se nos predica, la palabra que se manifiesta. Porque en algunos casos tal vez alguien creyó por algún milagro, por alguna manifestación, pero esto es el resultado precisamente del Evangelio, porque todo lo que ocurre en la vida del ser humano tiene su fundamento en la obra de Cristo. Todo beneficio espiritual que el ser humano recibe, lo recibe con base en el sacrificio de Cristo, con base en el Evangelio. Así que nuestra reacción al Evangelio, nuestra reacción a la palabra para creer en Cristo es también algo que recibimos por gracia. Ahora, ¿en qué participamos nosotros? Nosotros participamos en cultivar la fe, en cultivar la comunión con Dios. Y cultivamos la fe a medida que estamos en la palabra, escudriñando la palabra, conociendo más el Evangelio. Cuando tomamos la palabra y la hacemos práctica, la vivimos. Porque no solo hay que leer, no solo hay que oír, hay que ser hacedores de la palabra. Y realmente esto es algo práctico porque nos damos cuenta cuando la palabra nos confronta, cuando la palabra nos orienta, cuando la palabra nos corrige. Y la obra de la palabra es permanente en nosotros. Y así que cuando vamos a la palabra de Dios, nuestra fe va a desarrollarse, nuestra fe va a crecer. Cuando estamos pasando por pruebas difíciles o en la lucha que tenemos en contra del pecado, la palabra es fundamental, porque la palabra nos muestra el carácter de Dios, las promesas de Dios. La palabra nos fortalece, la palabra nos enseña para actuar en ese proceso. Y cuando estamos actuando en ese proceso de prueba, nuestra fe se desarrolla, nuestra fe crece. Pero también cultivamos la fe cuando estamos orando, porque precisamente el ejercicio de la fe es a través de la oración. Y ahí mismo también en nuestra lucha diaria, en nuestras tribulaciones, la fe se desarrolla porque ahí estamos orando, buscando la ayuda de Dios, clamando conforme a la palabra de Dios, buscando esas promesas que Dios ha revelado. De esa manera estamos participando en el crecimiento de una fe que llegó a nosotros por gracia. Esto mismo es también cultivar la comunión con Dios, porque precisamente cuando estamos practicando nuestra fe en Jesucristo, estamos ahí disfrutando de la comunión con Dios y creciendo en esa comunión.
Pero hay algo también que es muy especial y es nuestro servicio, nuestra devoción a Dios. Cuando nuestra vida se consagra a Dios todos los días, porque vamos renunciando a nuestro yo, al mundo, a Satanás, a todo lo malo y nos consagramos para la gloria de Dios. Ahí, por supuesto, nosotros estamos creciendo. Ahí estamos siendo bendecidos también en ese acto de devoción, de entrega total, de consagración. Dios quiere que nuestra fe genuina manifieste obras vivas. Y eso la Biblia lo enseña. Mire, Efesios capítulo 2, verso 8 y 9 y el versículo 10 también. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero también el versículo 10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Se da cuenta? La salvación no es por obras, es por fe. Y la fe viene también por la gracia de Dios. Pero esa fe genuina que nos lleva a creer en Cristo para ser salvos, se manifiesta en obras. Así que disfruta la salvación, goza la salvación gratuita y procura crecer en fe, en la comunión con Dios y procura también crecer en buenas obras. La salvación es por gracia.